En Fruta Podrida de 2007, Lina Meruane cuenta la historia de dos medio hermanas, Zoila y María del Campo, a la que también conocemos como la Mayor. María trabaja como la encargada de pesticidas para una exportadora de frutas, donde además supervisa a las recolectoras contratadas por la empresa, que reciben sueldos muy bajos y que deben trabajar en muy malas condiciones. La Mayor se ha hecho cargo de su medio hermana bastante a regañadientes, después de que el padre de la menor le prometiera que volvería a buscarla en algún momento. A cambio de su ayuda con la niña, el ingeniero le ha dado un buen puesto en la empresa, un sueldo algo más alto que el resto de las mujeres que trabajan en el lugar y una montaña de responsabilidades que María cumple como si en eso se le fuera la vida. Por otra parte, Zoila está enferma. Tiene una diabetes que amenaza con matarla en cualquier momento y por la cual la niña no siente ningún miedo ni angustia. Su accionar busca decididamente una muerte dulce y rápida, lo que enfurece a su hermana, que le recuerda cada rato que ella no quería hacerse cargo de su persona y que ha sacrificado su propio bienestar por asegurarse de que esté bien. Hay también otros personajes, como el director general del hospital local, un desquiciado que ha logrado darle un cierto renombre al centro de salud a punta de acuerdos turbios con organizaciones internacionales para las que mantiene un flujo constante de especímenes para pruebas, y el enfermero, un hombre parlanchín cuya presencia sirve para ir dando más detalles respecto de lo que ocurre al interior del hospital, con pacientes y personal, para conocer y entender algo más a fondo a las hermanas y su hogar, y para ir mostrando el lugar en el que viven todos, que sin duda es otro personaje dentro del libro. Cada una de las mujeres lucha por algo distinto. La Mayor quiere la libertad de poder tener lo propio, de salir de la pobreza que la ha rodeado siempre y que se ha propuesto superar mediante el trato que ha alcanzado con el director general del hospital. La menor solo quiere comer dulces y que la dejen morir tranquila. No quiere escuchar de tratamientos y exaspera a su hermana robando mermeladas y postres que come a escondidas y la enferman aún más. Todo este relato transcurre en el campo de Chile de los años 80, con una empresa que se comporta como el señor feudal y patrón de las vidas y las tierras que explota, y que con la ayuda de Fuerzas Armadas ha conseguido apropiarse de terrenos e instalaciones y también ha logrado mantener el control sobre sus empleados. La novela también utiliza el bullado caso de las uvas envenenadas que se encontraron en una caja enviada a Estados Unidos y que significó la suspensión de las exportaciones de fruta desde Chile a varios países. La historia transcurre en forma bastante lineal y está contada de una manera que nos permite ir haciéndonos de a poco una idea más y más detallada de las personalidades y los deseos de cada una de las protagonistas, mientras va dejando la historia general y la de los otros personajes más bien en el aire, sin que logremos ver sus motivaciones o hacia dónde irán. La parte final se siente desconectada de todo lo anterior, porque transcurre en otro país y podría finalmente ser un testimonio de alguien que se cruzó con una de las hermanas, una alucinación o un sueño. Es difícil definir esta parte. Pero la verdad, eso no importa. No importa que la historia nunca se aclare completamente, que deje los destinos suspendidos para que vayamos imaginándolos, o que algunas de las cosas que ocurren se den con demasiada facilidad, que los personajes no encuentren grandes obstáculos para realizar viajes, engañar autoridades, entrar a zonas restringidas o mantener tratos imposibles de ocultar, pero que no parecen llamar la atención de nadie en ningún momento. No importa, porque lo que queda y lo que pesa y atrae de esta historia es la manera en que está contada. La escritura de Lina Meruane resulta muy propia y va entregando la mayor parte del relato a través de una especie de corriente de la conciencia que fluye desde la hermana menor, quien ve todo y siente todo a partir de su enfermedad y la más completa indiferencia por su propio bienestar y el de su hermana. Una posición que al final la aleja de la Mayor para terminar en otro país, justo en el momento en que ambas podrían haber empezado a apoyarse y ayudarse mutuamente, y sin que Zoila sepa qué o a quién anda buscando. Tiene un tono este libro, una manera de mostrarse ante los lectores que parece siempre amenazante. Algo va a pasar, siempre algo se viene. En cualquier momento algo va a romperse, con los saltos que hay de un narrador a otro, siempre dentro de sus cabezas o muy cerca, sin ver más allá de un par de días, pero no sabemos cuándo ese algo nos va a saltar encima. La autora nos mantiene justo donde quiere hasta el final. Esta es la primera novela de la llamada trilogía de la enfermedad que escribió Lina Meruane, que además incluye las novelas Sangre en el ojo y Sistema nervioso, y una excelente puerta de entrada a la escritura de una autora única. Lucina, la protagonista de Sangre en el ojo, novela publicada en 2012, se encuentra en una fiesta, cuando repentinamente pierde la visión en un ojo. Tal como le habían advertido en varias ocasiones debido a su enfermedad,
Tras hacer un movimiento brusco, su vista se nubla con un estallido de sangre que solo ella puede ver, y después de un momento, un hilito de sangre atraviesa el interior del otro ojo. Desde la fiesta, Lucina, escritora y becada universitaria, e Ignacio, su novio, parten de vuelta al departamento que comparten en algún lugar de Nueva York y desde el cual están a punto de mudarse a uno nuevo. Vienen días de ajustes para ambos, midiendo distancias con el número de pasos y haciendo salidas porfiadas y sin compañía a la calle, en una zona que supuestamente conocen como la palma de la mano. Recorridos que hasta el día anterior podrían haberse hecho a ojos cerrados, pero que ahora resultan completamente nuevos y aterradores, mientras esperan que el oculista de Lucina, un ruso de apellido Lex, vuelva a su consulta y la atienda. El diagnóstico es tajante. Es necesario esperar al menos un mes para ver si la sangre se despeja sola, si ocurren más derrames, si se puede hacer algo. Lucina e Ignacio tenían planes para este tiempo de verano en Estados Unidos. Un viaje a Argentina por el trabajo de Ignacio, la visita de ella a Chile para aprovechar y después de ahí se irían a recorrer. Todo cambia, pero locamente se mantiene la visita a Chile, la que se prolonga durante casi el mes de espera, donde ella debe lidiar con una familia distanciada, una familia que siempre ha sido así, y que ahora quiere decirle lo que debe hacer. Finalmente el regreso a Estados Unidos, la operación y un desenlace de locura. Esta es la segunda novela en la llamada trilogía de la enfermedad de Lina Meruane, que comienza con Fruta podrida, sigue con este volumen y termina con Sistema nervioso. La estructura de la historia es tradicional, principio, medio, fin, y está contada completamente desde el punto de vista de la protagonista, que intenta mantenerse calmada ante una situación de terror, con el apoyo de un Ignacio que trata de hacer lo mejor que puede, y al cual Lucina cada vez se exige más y más. Hay algunos amigos que poco y nada ayudan. No entendí, por ejemplo, la utilidad de la presencia de Genaro, un amigo con el que se encuentran en Chile, y la familia de ella que más bien está ahí solo para estorbar, traer de vuelta malos recuerdos y sentir alivio cuando ya no están, sobre todo respecto de la madre de Lucina. Esta es otra novela contada con un estilo absolutamente propio, con frases entrecortadas que sin embargo se entienden perfectamente bien, que reflejan relaciones cortadas, que siempre han sido así, cosas que se han dejado de lado a medio camino. Otro relato con un dejo, especialmente al final, de cosas que pueden ocurrir y nos mantienen al borde sin que después de terminar la lectura tengamos todas las respuestas. Pero que al igual que con Fruta podrida, eso no importa. Sabemos que hemos leído algo inimitable, con todo lo difícil que es eso en estos tiempos, cuando ya todo se ha escrito. Lina Meruane ha dicho que sus libros publicados están hechos de cosas escritas y reescritas muchas veces, que corrige y cambia hasta que encuentra exactamente lo que quiere expresar. Y se nota. Otra novela imperdible. En la novela Lluvia fina de Luis Landero, considerado como uno de los mejores libros publicados en español el año 2019, el autor nos presenta en primer lugar a Aurora. Esta profesora de educación primaria tiene la maravillosa capacidad de escuchar a los demás, realmente detenerse, casi suspenderse, para escucharlos con serenidad, paciencia e interés. Esta actitud resulta simplemente magnética para quienes se acercan a ella, muchas veces en plena calle, sin haberla visto nunca antes, para confiarle sus vidas, sus deseos y temores. Es algo que ella no evita. No se ha cuestionado por qué la gente siente esta necesidad de llenarla de palabras y frases, las que para ella no se van con el viento ni se las lleva el tiempo. Porque todo lo que se dice trae consecuencias, nos va formando, va armando la imagen que queremos proyectar a los demás, pero por sobre todo nos ayuda a armar la vida que queremos recordar para nosotros mismos. Es así como un día se cruza en su vida Gabriel, un filósofo joven, cuyas ideas y opiniones acerca de la felicidad no caen en oídos sordos con Aurora, que sin saber cómo le seguirá escuchando y apoyando durante los siguientes 20 años. Pero Gabriel no viene solo. En su vida también están presentes sus hermanas, Sonia y Andrea, y la madre de los tres, a quien solo conocemos como la madre, así como el ex marido de Sonia, Horacio. Un grupo de gente con vidas intensamente desdichadas, al menos en lo que respecta a las hermanas, y que no dudan en culpar de todo a la madre y al hermano filósofo, que desde su punto de vista nació para ser feliz, y que simplemente nunca asumirán lo que puede tocarles de responsabilidad con sus destinos. Esta familia no se ha reunido en 10 años, desde la última vez que intentaron hacer algo en conjunto, y ahora, quién sabe por qué, Gabriela ha decidido que lo mejor es reunirse para celebrar el cumpleaños número 80 de la madre. Desde ahí, Aurora volverá a ser la receptora de las mismas historias que las hermanas y la madre se han repetido durante años.
La pobreza, la forma en que se vieron forzadas a dejar los estudios tras la muerte del padre, el abandono, la imposibilidad de explotar una beta artística, el suicidio, el matrimonio forzado de Sonia y Horacio, un hombre 21 años mayor que ella, y un larguísimo etcétera, donde el hermano figura como el preferido, el que nunca tuvo que hacer nada, porque la madre lo protegía con saña. Y es en medio de estos dimes y diretes que vemos a Aurora después de un día de trabajo en la escuela. Todavía en la sala de clases, pensando y analizando por primera vez en años, ¿qué sabe realmente de su marido? ¿Lo conoce? Y sus cuñadas y este excuñado que ahora acusan de llevar una doble vida horrible. Y su suegra que pareciera en todo esto no aportar mucho con su distancia, su falta de afecto y una mirada completamente distinta a la de sus hijas. Y Aurora, que ha debido recibir toda esta tormenta de vidas que le han echado encima, que partió como una lluvia fina con las primeras recriminaciones, después de que Gabriel tuviera la idea de celebrar el famoso cumpleaños. Quizá llegó el punto de quiebre de Aurora y sea solo ahora que finalmente decida no seguir soportando más palabras arrojadas sobre ella. Luis Landero va presentando la historia de una familia fracturada como muchas, quizá todas, usando a Aurora como el recipiente de la experiencia de cada uno de estos personajes, que van recordando, tergiversando y alterando lo que realmente ocurrió, para ir explicando las vidas que tienen ahora, para justificarse, para machacar y machacar una y otra vez que ellos no hicieron nada mal. Fueron los demás, pero ellos no. ¿Y quién se preocupa por Aurora? Hasta esa tarde en la escuela con la que el autor cierra la novela, ni siquiera ella, que de pronto comienza a ver a quién tiene a su lado como un desconocido, que no le ayuda cuando más lo necesita. Este hombre que nació para ser feliz, quizá ha conseguido esa felicidad porque nunca se ha hecho realmente responsable por nada. Resulta magistral la manera en que el autor va entrelazando los recuerdos de los personajes con el presente, las historias inventadas, exageradas, para dejar claras las personalidades de cada uno, versus lo que es posible que realmente haya ocurrido. El voz de la madre distante y fría, quizá la única persona que tenga algo más clara la película. La historia llegó al autor después de leer una noticia, una reunión familiar concretada después de mucho tiempo sin verse, que terminó hasta con gente muerta. Esta es una novela con voces múltiples que no se confunden entre tanto llamado telefónico. Así de claras logró dejar cada una de ellas el autor, que decidió cerrar el relato con un final inesperado, que al menos a mí me descolocó y todavía me sorprende. El buscador de cabezas de Antonio Ortuño, publicada en 2004, cuenta la historia de Alex Faber, un reportero que intenta dejar atrás su pasado de cabeza rapada, algo que consigue solo a medias. Siempre en primera persona, Faber nos cuenta desde el lugar donde ha escapado de su oficio como reportero del diario El Futuro, un periódico mexicano progresista, donde alguien resucitó su historia de bototos con cordones rojos y golpizas a gays y prostitutas poco tiempo después de que lo contrataran, por lo que fue relegado a la sección de crimen, lo más bajo de lo bajo, y sin quejarse, porque no lo despidieron solo por lástima. Faber va recordando su vida desde esa juventud junto a los republicanos, el grupo fascista al que pertenecía, sus malas relaciones familiares y su paupérrimo historial de conquistas, si se le puede llamar de este modo, así como su trabajo, el que apenas le da para vivir, pero que le ha permitido conocer a algunas personas interesantes y que de a poco va transformándose en un aspecto primordial para el desarrollo de su historia. Faber se mueve en un ambiente político muy cargado, a puertas de unas elecciones presidenciales que apuntan al éxito del candidato progresista. Pero de pronto se hacen más notorias varias acciones criminales y violentas en el país, que terminan con muchas muertes y se relacionan con un grupo de extrema derecha llamado Manos Limpias. Después de que Faber investigue y descubre la conexión de algunos asesinatos con este grupo, el ambiente político se torna aún más rancio para él con la aparición de Guadalupe Garza, candidata de ultraderecha a la presidencia. Comienza entonces el relato en modo de ficción más política o una pseudo-distopia, que con el tiempo se volvió un escenario completamente real no solo en México, sino que en toda Centro y Sudamérica. Faber se vuelve a reunir con un ex compañero de los republicanos, Sergio, y desde ese momento comienza a trabajar, más a sabiendas que sin saber, para el grupo encabezado por la Garza. Desde su puesto privilegiado como reportero recibe tips de casos que podrían darle renombre dentro de la investigación periodística, los que va a investigar junto con Sony, una fotógrafa que despierta su interés y representa un lado algo más gentil en esta historia violenta y despiadada. De la mano de Sony también aparece la Marta,
un artista que se siente inmune a todo lo que ocurre a su alrededor, incluso después de que la Garza gana las elecciones, con lo que parece la dictadura, las desapariciones, las ejecuciones y arrestos sumariales, los atentados y los exiliados a los que Faber se une casi al final de la historia. Esta fue la primera novela publicada por Ortuño, mucho antes de que yo comenzara a leer a varios autores mexicanos que se han ido más por el lado de ficcionalizar a partir de hechos reales, o que han ocupado la vida diaria de los mexicanos para armar sus historias a partir de ellas. Cuando salió esta novela fue calificada como una exageración por su grado de violencia y presencia de sangre. Después de todo, en palabras del autor, aquí se muere hasta el gato. Pero para mí aquí lo que se presentó fue un autor con una prosa que no pide disculpas, acaballada, que puede botar a los que encuentra desprevenidos por su energía, pero que también puede atraer a quienes busquen algo más clásico, con malos muy malos, y buenos que son más bien medio tontos, porque buenos realmente no hay. Pero sí muchas víctimas en una historia con un final casi feliz, que fue lo único que me costó creer. El desenlace es lo más débil porque la historia anterior va preparando para un final bañado en violencia, y hay algo de eso, pero se diluye un poco, aunque esto no le resta fuerza al relato anterior. Un buen abrebocas esta primera novela que me ha dejado con ganas de seguir investigando la bibliografía de Ortuño, un autor que me recomendaron como un tipo más bien punk. Y sí, lo es. La novela Sistema Nervioso de Lina Meruane, publicada en 2018, cierra la llamada trilogía de la enfermedad escrita por la autora chilena. Los dos libros anteriores de esta trilogía son Fruta podrida y Sangre en el ojo. Sistema Nervioso relata la historia de ella, una astrofísica que vive en el país del presente, como se denomina el lugar donde se encuentra junto a su pareja, él. Al principio de la novela, ella se dedica a hacer clases mientras intenta terminar su tesis para obtener un doctorado. Un día de locura, cuando ya ha pasado demasiado tiempo sin que el trabajo se materialice, ella desea con todo su ser recibir una enfermedad, algo grave pero no mortal, similar a lo que alguna vez aquejó al padre hace años. Algo que le permita mantenerse en casa o en cama durante un par de meses, porque entonces podría de una vez terminar la famosa tesis. No es de sorprenderse que el personaje decida refugiarse en la enfermedad. Hija de médicos, pasó toda su infancia escuchando y hablando de enfermedades, viviendo con la muerte de la madre primera, fallecida durante el parto, acosada por la violencia y las quebraduras de huesos del primogénito, y la enfermedad de la madre segunda, y hasta del padre. La enfermedad como manera de vida. Y ahora en el país del presente, la propia condición de ella, que comienza a reptarle por el brazo y el cuello, la espalda, y parece no tener explicación, y la nueva condición de él, antes sano, quizá demasiado sano para alguien que se dedique a escarbar para encontrar huesos y determinar causas de muerte, y que ahora, desfigurado, cambiado a 1 milímetro de la violencia cada rato, cuestiona el malestar de ella como algo inventado, una nueva excusa para no seguir con la tesis. A los exámenes para determinar la raíz de su problema se suma el constante mal humor, la rabia de él, que vuelve a trabajar demasiado rápido después del trauma, los recuerdos de la enfermedad de la madre segunda, la historia de vida de varios otros personajes, el primogénito, la prima, la amiga, la melliza y el mellizo, la señora, definidos desde sus enfermedades y sus carencias, siempre lo que falta, sea salud o algo más. La historia familiar se va armando a retazos, que como en las novelas anteriores de la autora, van explicando la situación actual y la manera en que se comportan los protagonistas de esta historia, la que finalmente se complica aún más con el padre gravemente enfermo otra vez, internado en un hospitalucho de mala muerte a pesar del dinero que tiene ahorrado de toda su vida. ¿O es que ya no lo tiene? La historia del sistema nervioso es un poco más tradicional que lo visto en las dos novelas anteriores de la autora, con un final casi feliz, o al menos esperanzador, de posibilidades. Una vez más, es la pluma única de la autora, con toques de originalidad que no cansan a lo largo del relato. Los personajes sin nombres podrían ser cualquiera de nosotros, y quizás varios se vean reflejados en esta familia de personas física y mentalmente enfermas, atrapadas en rencores e inseguridades, algunos toques de violencia a los que ella parece haberse acostumbrado a lo largo de su vida, de los que no se queja. Solo me queda recomendar la escritura de Lina Meruane e insisto, la escritura, porque sus historias pueden decepcionar o desinteresar a varios, porque no son lo fundamental de su obra. Ella transmite mediante frases entrecortadas sentimientos compartidos por personajes inseguros que aceptan lo que les toca hasta el momento de la locura.
Ninguna de las 3 novelas de la trilogía se puede considerar tradicional. Todas tienen un sentimiento de algo que acecha, que en cualquier momento ataca sin que lo veamos venir. Lo que trasciende de estos trabajos es la originalidad de quien escribe, en una época en que no hay nada nuevo por contar, pero que en casos como el de Lina Meruane parecen nuevos por la manera en que se muestran. Para quienes busquen ese toque de originalidad entre tanta oferta, Lina Meruane tiene lo que necesitaban. Camila Sosa abre su memoria a las malas con la búsqueda que emprende la tía Encarna, matrona travesti de las que se juntan en el parque, que no se detiene hasta que su instinto de madre protectora la lleva directo a un niño que ha sido abandonado en una de las miles de zanjas que marcan el lugar. Contra toda lógica, Encarna se lleva al niño a su casa. Una casa de color rosa donde ha ido a parar una manada huérfana de travestis, entre las que se encuentra Camila. Conocemos la historia de este niñito tímido nacido en un pueblo chico de la sierra argentina, con un padre borracho y una madre invisible que nunca fue capaz de detener el abuso al que eran sometidas las dos, la madre y la hija nacida niño. La autora nos va contando de su vida en un pueblucho perdido donde se supo distinta desde siempre. Sus escapadas para vestirse de mujer y salir primero a bailar, a tratar de ser parte del grupo, algo imposible en un lugar diminuto, donde todos se conocen con todos, donde todos sabían del hijo maricón del borracho Sosa. Con ella vamos viéndolo todo, el escondite en el pueblo donde mantenía su disfraz de mujer hecho con cortinas viejas, los zapatos que pudo comprarse después de juntar dinero por años, el ataque brutal de la misma policía contra el niño quinceañero, sus escapadas en bicicleta a la carretera donde entretenía a camioneros por unos pesos, cumpliendo fielmente la maldición que dejara caer sobre ella el padre, apuntándole a la cabeza con una pistola, borracho, el único camino que podría recorrer alguien como ella. Iba derecho a puta. Y seguimos su llegada a Córdoba, a la facultad, donde siempre fue una estudiante del montón, pero sin amigos, sin salidas en grupo, donde siempre estuvo sola, hasta que llegó al parque y se unió a las otras travestis que se prostituían ahí, haciéndole el quite a las redadas, a los golpes y a las acusaciones de los clientes, a la violencia entre ellas mismas, tantas muertas, tanto navajazo, el bicho, la sombra, como le decía Lemebel, que ya rondaba y se llevó a la más bella. Una juventud sostenida con mucho alcohol barato y drogas compartidas, buscando el amor con hombres que nunca iban a presentarse en público con ellas. Nos muestra su puñado de belleza que se le escapa como arena entre los dedos, y su suerte, la que le permitió salir de la prostitución y actuar, y escribir, y para nuestro gran regocijo, contarlo todo. Es imposible ponerle estrellas a una memoria. En ella la persona simplemente nos relata su experiencia, no una historia inventada. Pero Las malas se siente como algo inventado a veces. Lo increíble que es el aguante de las personas que se niegan a sucumbir ante tanto rechazo. Hay una poesía brusca en este libro, merecedor por muchas razones del premio Juana Inés de la Cruz, que se entrega cada año durante la Feria del Libro de Guadalajara a una novela escrita por una mujer latinoamericana o del Caribe. La historia es desgarradora a ratos, honesta siempre, incluso cuando habla de la excentricidad de la tía Encarna, las condiciones de la loba que se encierra una vez al mes, o la pajarita amarilla con sus plumas como de cristal. También es tristísimo pero esperanzador, porque si Camila pudo, con todo lo que ha tenido en contra, entonces los demás también podemos. Una memoria maravillosa. La novela de ciencia ficción Los Altísimos, del escritor chileno Hugo Correa, publicada en 1959, es considerado un clásico del género, y con muy justa razón. La novela inicia con Hernán Varela, un oficinista chileno que despierta en una clínica después de haber sufrido una intoxicación con alcohol adulterado. El personaje comienza a describir el lugar en el que está, la asepsia y la austeridad extremas, y lo extraña que le resulta la presencia de L, así a secas, un enfermero que va entregando la información a cuentagotas, con la excusa de la condición todavía delicada en la que se encuentra el paciente. Sin embargo, con los días Varela va comprendiendo y conociendo mejor su situación. Le dicen que se encuentra en un lugar subterráneo, ubicado bajo Polonia, en Europa, y que ha llegado ahí después de que lo traicionara el señor Méndez, un hombre que Varela conoció en las calles de Santiago por casualidad, un millonario que le ofreció una oportunidad laboral imposible de rechazar. Pero a medida que pasa el tiempo, Varela se va enterando de más y más cosas. No solo ya no está en Chile, sino que se encuentra en otro planeta, y su identidad ha sido modificada. Ahora se le conoce como X, uno más de los millones de seres que viven en este extraño lugar
que el autor va describiendo con un detalle asombroso, que nos va llenando de pavor y admiración por esta raza perfecta, aunque solitaria, por este lugar que se limpia solo, donde no hay contaminación ni hambre, donde ya no existe la propiedad privada ni el yugo del matrimonio ni de la crianza de los hijos. Es una libertad que debería enorgullecer a cualquiera, y que sin embargo parece pesar sobre los habitantes que se cruzan en la vida de X. Esta historia, escrita en una época en que la Guerra Fría y las potencias involucradas amenazaban cada tantos días con su respectivo poder nuclear, es un lujo imaginativo que pocos autores han conseguido transmitir con tanta precisión. Logramos sentir las texturas de los materiales de construcción que se utilizan para las viviendas. Nos maravillamos con los logros tecnológicos, con las nodrizas, los magnetones, los edificios parlantes, la completa libertad que implica el no necesitar dinero para transportarse a cualquier parte del planeta, alimentarse, vestirse ni alojarse. Y de a poco nos va entrando el terror cuando comprendemos que esta sociedad en realidad no tiene ningún tipo de libertad, que la falta de ataduras, como son consideradas las relaciones, los compromisos, los sentimientos amorosos, el embarazo y la crianza ha transformado a la raza en esclavos, completamente prescindibles y entregados a las necesidades de quienes controlan todo, los altísimos. En parte texto futurista y en parte relato filosófico que plantea preguntas extremadamente presentes en nuestro mundo cada vez más tecnologizado, la novela de Hugo Correa me ha llevado a recorrer un universo paralelo sin cabos sueltos, donde el autor ha pensado en cada detalle, hilando la historia de los titanes y las máquinas, de la mente central y de Kron, el lugar donde X despierta al principio de la historia. Se van explicando las motivaciones y los miedos de los cronios, sus sufrimientos y deseos, la infinita soledad de una vida larga y vacía, definida solo por la utilidad que puedan representar para quienes los dominan. Los Altísimos ha sido una excelente puerta de entrada a la ciencia ficción, que es el género que escogí como desafío de lectura para este año. Todos los meses leeré al menos un libro de este género, y si los que siguen resultan ser tan maravillosos como esta novela, pasaré un 2021 descubriendo mundos y miradas que de otro modo nunca hubiera podido ni siquiera imaginar.